Bolonia, la ciudad de las dos torres y de las 12 puertas, la ciudad sin murallas, acoge al Papa Francisco con una llovizna que se irá haciendo cada vez más insistente hasta su entrada en el Centro Regional de Acogida de Via Mattei. Aquí, sin paraguas, también se pone el brazalete amarillo de identificación de los inmigrantes y saluda uno a uno a los 500 huéspedes. Proceden de Nigeria en su mayoría, pero también de Costa de Marfil, Mali, Guinea, Pakistán y Bangladesh. El que hasta 2014 era un CIE, un centro de identificación y expulsión donde los inmigrantes estaban como detenidos, es hoy un centro de primera línea en la acogida que ayuda a los que tienen los requisitos de primera integración. Acompañan al Papa, el director del centro y 3 mediadores culturales que proceden de Marruecos, Irán y Costa de Marfil. He venido entre vosotros porque quiero llevar en mis ojos los vuestros. Yo he mirado vuestros ojos y quiero portar en mi corazón vuestro corazón. Quiero llevar conmigo vuestros rostros que piden ser recordados, ayudados, yo diría adoptados, porque en el fondo buscáis a alguien que apueste por vosotros, que os dé confianza, que os ayude a encontrar ese futuro cuya esperanza os ha hecho llegar hasta aquí. ¿Sabéis lo que sois vosotros? Vosotros sois luchadores de esperanza. Pienso en un joven de Mali que llegó hace algunos años, en 2014, y en el tiempo que estuvo en acogida y con gran rapidez aprendió italiano, se inscribió en la universidad, Derecho, que sigue realizando y está trabajando con nosotros como mediador y con grandes resultados. Es un ejemplo que nos dice cuántas oportunidades y recursos representan las personas que llegan como inmigrantes. Realmente son muchos los boloñeses que llegan a las calles de acceso al centro histórico para saludar al Papa cuando pasa. En el corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor, le esperan trabajadores, desempleados, directivos e industriales, animados por la voz de Gianni Morandi. El arzobispo Zuppi recuerda que en el siglo pasado Bolonia derribó todas las murallas, pero dejando intactas las 12 puertas, 12 signos de acogida. Desde aquí físicamente vemos 3 aspectos constitutivos de su ciudad: la iglesia, el municipio y la universidad. Cuando ellos dialogan y colaboran entre sí, se refuerza el precioso humanismo que ellos expresan y la ciudad, por así decirlo, respira, tiene un horizonte y no tiene miedo de afrontar los desafíos que se presentan. Yo condivido tantísimo queste parole. He compartido muchísimo estas palabras. Bolonia tiene un secreto. Trabajamos bien porque trabajamos juntos, y trabajar juntos con la universidad y la Iglesia Católica Boloñesa significa tener presente la dignidad humana. Hay mucha innovación tecnológica, mucho estudio, servicios sociales, educación, es cierto, pero en el centro la persona y la dignidad humana. Nunca supeditemos, pide el pontífice, la solidaridad a la lógica del beneficio financiero, porque así se la quitamos a los más débiles que tanto la necesitan, porque en la rica Bolonia no faltan los desempleados y no solo entre los jóvenes. También aquí en Emilia-Romagna tenemos muchísimos mayores de 50 años que están sin un puesto de trabajo. También han cerrado sus puertas muchas fábricas, se han trasladado al extranjero. Eso ha hecho que haya realmente familias en situación de sufrimiento. Por eso es importante, con seguridad, crear cohesión, crear inclusión con cada asociación individual, especialmente con el mundo de las organizaciones. Después del rezo del Ángelus, el Papa Francisco entra en la Basílica de San Petronio para comer con casi 1000 pobres de la ciudad. Todos recibimos y todos sabemos y podemos dar mucho. Jesús no descarta a nadie, no desprecia. Tiene sed y nos pide que le demos de beber, porque camina con nosotros y sufre con nosotros. Y nosotros, precisamente, tenemos esta jarra, quizá algo usada, que le puede dar agua, que es nuestro corazón. Nuestra vida es siempre preciosa y todos tenemos algo que dar a los otros.
En mi opinión, sigue habiendo la necesidad de una educación para ayudar y acompañar, en cierta manera, para ver a las personas en su dignidad y no darles una limosna o un paquetito de alimento, sino verlos en su dignidad de hombres, de enseñar a mirar a las personas a los ojos y a mirarles en su historia, a participar un poco en su historia. Después de un breve descanso en el arzobispado, el Papa Francisco llega a la Catedral de San Pedro para reunirse con sacerdotes, religiosos y seminaristas. Allí responde espontáneamente a 2 preguntas. Il pranzo, Hoy me ha gustado la comida, non tanto perché la lasagna fosse tanto buona, no solo porque la lasaña estaba muy buena. perché era il popolo di Me ha Dio, gustado anche porque i allí poveri, estaba el pueblo de Dios, hasta los más pobres. tutti in mezzo al popolo di Y Dio. los pastores estaban allí, todos en medio del pueblo de Dios. Deve avere un rapporto e questo è sinodalità. El pastor debe tener una relación, y esto es sinodalidad, una triple relación con el Far pueblo de vedere la Dios, strada, in mezzo, delante para ver el camino, en medio para vicinanza, conocerlos, il pastore cercanía. vicino, El pastor está anche dietro, cerca per aiutare quelli y también che detrás para ayudar a los que se han quedado rezagados. La La siguiente etapa de la intensa visita a Bolonia es en la Plaza de Santo Domingo, donde el Papa se encuentra con los estudiantes y con el mundo académico de la Universidad de la ciudad, la más antigua del mundo occidental. En su discurso pide la protección de 3 derechos fundamentales para los jóvenes: el derecho a la esperanza, a la paz y a la cultura. Esta es vuestra mayor tarea, responder a los sonsonetes paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir. Armonizando en la vida esta belleza, cuidaréis la cultura, la que es verdadera, porque el conocimiento que se pone al servicio del mejor postor, que consigue alimentar divisiones y justificar abusos, no es cultura. Cultura, lo dice la palabra, es lo que cultiva, lo que hace que crezca lo humano. En estos tiempos en los que somos bombardeados desde los medios y redes sociales, desde las nuevas tecnologías, somos educados en la cultura de lo inmediato y de lo efímero. En lugar de ello, en efecto, necesitaríamos encontrar esta cultura hecha de vínculos personales y tiempos más amplios para poder construir todos juntos nuestra verdadera identidad cultural. Comienza de nuevo a llover y Francisco llega a la última etapa de su visita, el estadio Dalara, donde ante más de 40.000 fieles preside la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Diocesano. En el camino de cada uno hay 2 senderos: ser pecadores penitentes o pecadores hipócritas. Ma quel che conta non sono i ragionamenti. Pero lo que cuenta no son los razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, sino un corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, se arrepiente y vuelve a Él. Porque el Señor busca a los puros de corazón, no a los puros de fuera. Hay que ser cristianos puros de corazón, porque la perfección no nos hace avanzar sino equivocándonos y luego con perseverancia, ayudando a los demás y estando juntos, se consigue ir adelante en un camino de fe personal y también de una comunidad. En las parroquias muchas veces se da más importancia a aspectos más aparentes, aspectos menos importantes respecto a los verdaderos valores cristianos y a los verdaderos valores de solidaridad, de ayuda y de servicio que debería haber en una comunidad. Refiriéndose al Congreso Eucarístico Diocesano, el Papa señala como puntos de referencia las 3 P de palabra: pan eucarístico y pobres.
Los católicos boloñeses tienen un amor muy antiguo por la palabra de Dios que nace del periodo inmediatamente posconciliar, cuando el concilio encomendó a todos los laicos el hábito de acercarse a la palabra, y en Bolonia esto es una tradición consolidada. De la palabra y la participación en el pan eucarístico nace también el impulso a compartir el pan terrenal con todos los hombres, en especial con los pobres. La Iglesia de Bolonia ya trabaja en este frente a través de muchas asociaciones laicas, a través de las casas de caridad, las mesas para los pobres, los centros de acogida, pero también hay una gran pobreza espiritual. Con seguridad lo que más nos ha impactado es el carácter social de este Congreso. Dadles vosotros de comer. También en esto hay una hermosa sacudida moral y de conciencia para hacer de verdad que la Eucaristía no sea un rito pasajero de la semana, sino un compromiso para con nosotros, hacia los más pobres, pero también para las personas que necesitan de nosotros, nuestra presencia y nuestra compañía. En el recorrido hacia el helipuerto, muchos boloñeses siguieron esperando al Papa para un último saludo. Después del despegue del helicóptero, el arzobispo Matteo Zuppi resume así los momentos fuertes de la jornada. La alegría y la esperanza me parecen dos palabras clave. La alegría es evidente. La alegría de la gente que se conmueve con solo ver al Papa Francisco regalándole oraciones, los dibujos, la alegría de los refugiados, la alegría de esta celebración llena de fuerza, llena de pasión, llena de profundidad. Y también la esperanza. Ha hablado de ella varias veces. Ha hablado de ella muchísimo en la universidad, de mirar con esperanza, de soñar. Solo se sueña, ha dicho, con los ojos abiertos. Se sueña si se tienen esperanzas de cambiar las cosas. Creo que estas dos palabras nos acompañan junto a estas tres que ha recordado: pan, palabra y pobres. Es el día de la palabra. Creo que no podíamos vivirla mejor que así. Y también las dos Eucaristías que hemos vivido, la Eucaristía en el estadio y la otra Eucaristía que ha sido la comida en San Petronio, que nos ha ayudado a comprender el compartir del pan del cielo, que se convierte en compartir del pan de la tierra. Servir a la Santa Sede conforme al espíritu de don Juan Bosco, mirando a los jóvenes y formándolos mediante un estilo abierto y familiar. Es lo que los salesianos, los últimos entre tantas órdenes religiosas en llegar al Vaticano, ofrecen desde hace 80 años, desde su llegada en agosto de 1937, llamados por el Papa Pío XI, el pontífice que había conocido y apreciado en vida a don Bosco. Fue él quien le proclamó santo el 1 de abril del 34, día de Pascua. A los salesianos les corresponde hoy la tarea de ocuparse de la tipografía vaticana y por ello también del periódico oficial de la Santa Sede, el Osservatore Romano. Don Sergio Pellini es desde 2012 director general de la tipografía vaticana, que nació en torno al 1500 con Pío IV y uno de los 5 salesianos que ofrecen su servicio a la Santa Sede. No es un servicio sencillo, sino un servicio cualificado. Pensamos que hacer bien lo que uno debe hacer, con competencia, con profesionalidad, es ante todo un elemento que no hay que perder, sino que hay que educar y formar constantemente. Por eso nuestro carisma se encarna justamente en una acción educativa profesional que naturalmente no se detiene simplemente en las competencias, sino que intenta elevar y llevar a Dios. Si no, tampoco tendría sentido nuestra presencia en una realidad laboral. Podrían hacerlo muchas otras personas, pero como religiosos no debemos olvidar que somos antes de nada hombres de Dios, que deben llevar a sus hermanos encaminando su actividad laboral, sus casas, sus capacidades hacia Dios.
Además de imprimir las actas pontificias y los documentos oficiales de los distintos dicasterios y oficinas de la Santa Sede, la Tipografía Vaticana desarrolla una labor cartujana de control en las publicaciones de arte de los museos vaticanos y para la Biblioteca Apostólica Vaticana. Junto a la impresión digital no se ha olvidado el trabajo de auténticos y verdaderos artesanos que con paciencia recosen a mano los libros, preparan entre otras portadas especiales revestidas de tejido y también misales para los viajes del Papa. A partir de las 4 de la tarde se procede a imprimir el Osservatore Romano e inmediatamente después ya está preparado para la distribución. Hay 70 empleados con una edad media de 45 años, entre ellos algunos jóvenes con distintas tareas importantes y diversos alumnos de los salesianos crecidos en la escuela de Don Bosco. Intentamos llevar a cabo un camino de integración, de perfeccionamiento de su actividad, de su formación mediante los encuentros de formación e información que realizamos mensualmente para educar en la responsabilidad, en la competencia y en una profesionalidad que tenga valores éticos y sobre todo tenga una coherencia de vida. Es cierto que los jóvenes son un poco nuestros predilectos porque tenemos que contar con ellos para el futuro. Y naturalmente intentamos dar valor a sus competencias en el ámbito digital. Uno está aprendiendo siempre más en la nueva realidad digital. Intentaremos favorecerlos en esto y ayudarles dándoles la posibilidad de construir un futuro con las capacidades utilizadas en esta obra. Para los salesianos, el futuro en el Vaticano va unido a la reforma de los medios de comunicación vaticanos, hoy incluidos en la Secretaría para la Comunicación, nuevas metas que hay que alcanzar con el mismo espíritu de apertura propio de los hijos de Don Bosco. En la llanura de Nínive sopla un viento de esperanza que cura las heridas infligidas durante años por la furia del ISIS en el norte de Irak. Hay que reedificar 13.000 casas sin contar con los lugares de culto y los centros sociales para devolver dignidad y futuro a todos los cristianos del territorio obligados a huir ante el avance del Daesh entre junio y agosto de 2014. Irak, retorno a las raíces, es el nombre de este colosal proyecto de reconstrucción promovido por la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre y presentado a finales de septiembre en un congreso celebrado en Roma en la Pontificia Universidad Lateranense. Un desafío grande y complejo que han recogido con valentía los representantes de las iglesias locales, la Siro-Católica, la Iglesia Caldea y la Siro-Ortodoxa. Al final de la conferencia, animado por las preguntas de los periodistas, el patriarca de Babilonia de los Caldeos, Monseñor Luis Sacco, subrayó lo urgente que es en este momento unir a la reedificación de los pueblos de la llanura de Nínive la pacífica renovación del tejido social, abatiendo de una vez por todas los muros de miedo y de prejuicio. Es necesario formar y animar a la gente para reconstruir la confianza con los musulmanes que se encuentran alrededor. De otra manera no habrá vida. No podemos vivir en un gueto. Alrededor de Karakosh, por ejemplo, hay una veintena de aldeas musulmanas y venían a comprar. Ahora ya no vienen. ¿Cómo podrá vivir Karakosh? En mi opinión, hay una esperanza para reconstruir y ganar la confianza entre la población que no es mala. No todos los musulmanes son ISIS. Hay que comprenderlo. Non è cattiva, dunque tutti i musulmani non sono ISIS, bisogna capire questo. Un proyecto ambicioso de reconstrucción que no puede prescindir de un importante y común compromiso económico. Está convencido de ello Monseñor Marín Ortega, nuncio apostólico en Jordania e Irak. El gobierno iraquí, como las autoridades del Kurdistán, no tienen muchos recursos porque están inmersos todavía en la lucha contra ISIS. También hay millones de desplazados, casi todos son musulmanes. Para ellos, la posibilidad de poder hacer frente a esta situación en un momento de crisis económica es difícil. Por eso necesitan el apoyo de la comunidad internacional.
Ladrillo a ladrillo, de día en día, la luz de la esperanza ilumina la llanura de Nínive. Volver a la normalidad, a vivir como cristianos en Irak, equivale a infligir a ISIS un duro golpe más que cualquier acción militar. Está con nosotros el director de la Fundación Ax Italia, Alessandro Monteduro. El terrorismo no lo si combatte solo. El terrorismo no se combate únicamente con la represión. El terrorismo se combate sobre todo creando las condiciones adecuadas. Hay que ejercer la prevención. No nos lamentemos si a nuestras costas, en las fronteras de Europa, llegan miles de hermanos nuestros. No podemos pedirles que sean ciudadanos de Irak si no los ponemos en condiciones de ser ciudadanos de Irak. Quieren estar allí, démosle las condiciones para quedarse. Un encuentro que solo duró 2 horas es el que mantuvo el Papa con los habitantes de Cesena en el corazón de la Romaña, en un gris domingo de comienzos de octubre lleno de color y calor por el entusiasmo de miles de fieles y ciudadanos que acompañaban al Papa móvil desde el helipuerto del hipódromo hasta la Plaza del Pueblo. El Papa se encuentra aquí con la ciudad que celebra 300 años del nacimiento de Pío VI, su paisano Gian Angelo Braschi, y subraya que trabajar todos juntos para el bien común es la base del buen gobierno de la ciudad misma. Para la vida de la comunidad es necesaria la buena política, no manejada por las ambiciones individuales y que no deje al margen a ciertas categorías de personas. Una política que necesita jóvenes preparados que rechacen cualquier forma de corrupción. La corrupción no deja que crezca la civilización. Y el buen político lleva también su propia cruz cuando quiere ser bueno, porque debe dejar tantas veces sus ideas personales para tomar las iniciativas de los demás y armonizarlas, acomunarlas, hacerlas comunes, para que efectivamente sea el bien común el que salga adelante. En este sentido, el buen político acaba siempre por ser un mártir. Un mártir, digámoslo así, al servicio de los demás, porque deja sus ideas, pero no las abandona. Las pone en discusión con todos para ir hacia el bien común, y esto es muy hermoso. Por desgracia, reflexiona el pontífice, durante estos años la política parece haberse retirado ante la agresividad de otros poderes como el financiero y el mediático. Es necesario relanzar los derechos de la buena política, su independencia, su capacidad específica de servir al bien del público, al bien público, de actuar de tal manera que disminuya las desigualdades, promueva el bienestar de las familias, con medidas concretas, de proporcionar un marco sólido de derechos y deberes, equilibrar unos y otros y hacerlos eficaces para todos. Cuando baja del escenario, antes de subir al Papa móvil, Francisco se encuentra con algunos jóvenes y niños discapacitados. Un niño invidente en el momento del abrazo acaricia su rostro. Después, el desplazamiento hacia la catedral con la parada para la inauguración del Paseo Pío VI. En el templo, el Papa se acerca a los fieles y a los religiosos que se apretaban a lo largo de la nave central para el encuentro con el clero, los consagrados y los laicos representantes de las parroquias. La hermana Imelda, de 105 años, le revela su receta para una larga vida. Después de la oración en la capilla de la Virgen del Pueblo, el pontífice recalca que el anuncio del Evangelio es más eficaz cuando existe la corresponsabilidad de todas las realidades sociales y los agentes pastorales en torno al obispo. Curar las heridas de las personas heridas por la vida, sostenidos por la oración, invita el Papa para una auténtica revolución de la ternura que involucre y escuche a los jóvenes y a los ancianos. Esta es la receta revolucionaria de hoy. Que los viejos no se pongan en esa actitud que dice, pero son cosas pasadas, todo tiene rumbre.
No, sueña. Sueña. Y el sueño del anciano hará que el joven siga adelante y se entusiasme, que sea un profeta. Pero precisamente el joven es el que hará que el viejo sueñe y luego hará suyos esos sueños. Os recomiendo que en vuestras comunidades, en vuestras parroquias, en vuestros grupos, os aseguréis de que haya este diálogo. El diálogo hará milagros. Después de su intervención en la sacristía, el Papa Francisco recibe también a la familia de la comunidad Papa Juan XXIII, que dirige la casa de acogida recientemente inaugurada en el obispado. El testimonio de Ezio y Simona Nobili. Llegamos aquí hace 2 semanas, todavía estamos con las cajas en casa y viene el Papa y el obispo nos pide que lo recibamos para que bendiga este comienzo de camino. El Papa, ante todo, está difundiendo este mensaje de misericordia, de acogida, de atención al último. Y sobre todo, en nuestro carisma, está encontrar a Jesús en los más pobres. Por eso, hemos de buscar vivir nuestra vocación respondiendo cada día a lo que el Señor nos pide a través del encuentro con los más necesitados. Nosotros vivimos la dimensión de la acogida en familia, porque el padre acoge a la madre, los padres acogen a los hijos acogen a los padres. Este es el ambiente más natural para acoger a los que de verdad no han tenido experiencia de familia o se han visto privados de ella de cualquier forma. Es el don que tenemos todos los de nuestra familia que puede ser un don para los demás. En el camino que le devuelve al hipódromo de Cesena y al helipuerto, el Papa lleva junto a sí en el papamóvil al obispo Monseñor Douglas Regatieri. Ahora, en la noche me ha dicho, no se maraville si tengo expresiones muy de la tierra, porque me siento un párroco. Eso me ha dicho.